enseñando. Aleluya. Bendiga a todos. Bendiga a todos. Voy a tomar su lugar unos momentos, hermanos. Gracias. Me siento en casa. Puedo decir buenas tardes, familia. Sí, porque somos una misma familia. Y como familia nos miramos todas las cosas de la ciudad. Miramos, y aquí venimos a pulir las cosas que no están bien, y las que están bien hay que aprender de ellas. Nuestro hermano decía, pues, hay hormigas manco, y yo quiero ser una hormiga, porque la hormiga banco tiene la opción de ayudar a otros, de proveer de lo que ya se almacenó. Y cuando usted almacena el conocimiento de Dios, tiene para dar. Pero si solamente va y necesita, y solo necesita, entonces nunca va a poder dar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una hormiga banco. Ahorita vamos a hablar de algo muy hermoso. Fíjense que mi padre cuenta, y tal vez algunos han escuchado esto, de una mujer que estaba en el hospital muy enferma y tenía una amiga de esas bien cercanas, y tal vez alguien se identifique con un amigo o una amiga, y no sé si le pasó a usted que su amigo, el más que quiere, o la amiga que más que quiere, algún día le hace algo y se lastima tanto porque es su amigo, se siente muy lastimado y dice usted, preferiría que lo hubiera hecho mi enemigo, pero mi amigo. Entonces esta mujer no se sentía muy a gusto porque la mujer que estaba en el hospital había sido agredida. Entonces su amiga fue y la visitó al hospital y dijo, bueno, es cierto que tuvimos conflictos, pero voy a visitar a mi amiga. Llega ella al hospital y luego dice, amiga, vengo aquí contigo y quiero pedirte perdón. Dice, qué hermoso. Entonces la que estaba ahí en el hospital dice, no, pues la situación que me encuentro, no tengo remedio, realmente te perdono. Y la otra persona dice, qué felicidad, qué descanso, que ya estamos bien, entonces se acabó el problema. Dice, sí, se acabó mientras estoy aquí, pero sin mi alivio seguimos comandando. Miren, hermanos, de esto vamos a hablar ahorita, porque realmente nuestro Padre es el Padre del amor. Nuestro Padre es amor. Y así dice en San Juan capítulo 4, verso 8. Dice que Dios es amor. Y dice, y el que no ama, ni siquiera lo conoce. O sea, ni me digas Padre, te hincas allí y me dices, Padre que estás en el cielo. Él dice, ¿sabes qué? Yo no te conozco, no sé quién eres, no sé de qué estás hablando. Dice, el que no ama, no me conoce, que no. Pero vamos a hablar de lo bonito, el amor realmente es hermoso. No más que también es fuego consumidor y como familia, sopórtenme, hermanos. Si digo algo que lastime, diga aleluya. Y si quiere, diga ¡ush! Pero gócese en el Señor. Amén. Amén. El tema dice, y aún me ama. ¡Wow! Dígalo conmigo. Cierra sus ojos tantito y repita conmigo estas palabras. Aún me ama, dígalo. Mi comportamiento en esta semana usted se conoce, pero diga, aún me ama. Mi pasado es terrible, pero aún me ama. Solo usted y yo sabemos por las cosas que han pasado por nuestro pensamiento, por nuestro corazón y los caminos en los que hemos andado, pero ¿sabe qué? Aún nos ama. ¿Cuántos lo creen? Si lo creen, entonces le invito a que abra su Biblia, hermanos. Abra su Biblia. Puede ponerse de pie si gusta. Respeto a la palabra, estaría muy bien. En 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer desde el primer verso al verso 22. Repito, no quiero que mis palabras suenen torpes ni suenen agresivas para nadie. Mi deseo más grande es que mis hermanos, que son ustedes, mi familia,
puedan llevarse el consejo de la palabra de Dios y juntos podamos llegar al blanco de la soberana vocación que es Cristo. ¿Están listos todos? Voy a leer, usted puede leer con su vista. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no soy sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó en Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por el hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cierren sus ojos tantito ahí como están. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ama mucho. Gracias, Jesucristo, gracias. De todos los que estamos aquí, nadie somos dignos de estar aquí, Padre. Nadie. Pero tu amor ha sido tan grande, Padre, que nos tienes aquí. Con un propósito de vivificación, de vivir y no de morir. Gracias, Jesús, porque aún nos amas. Gracias. Puede tomar su lugar, hermano, dándole gloria a Dios. El que habla aquí es Pablo. Escribe Pablo esta carta a los Corintios. Y recuerda Pablo un poquito de su historial que usted ya conoce. Antes de eso se llamaba Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Él perseguía a la iglesia. Este era un hombre, no es que haya sido malo, no es que no conociera del Evangelio. Lo que pasa es que él estaba en un conocimiento de la ley de Moisés. Él estudiaba pergaminos, conocía perfectamente el Torah, conocía la ley de los apóstoles, la ley de Moisés, la ley que en ese tiempo regía a las naciones. Sin embargo, en su ignorancia acerca del que había resucitado, de Jesucristo, él perseguía a la iglesia. No dudo que hay mucha gente en el mundo que aún camina con cierta ignorancia pensando que está en el camino correcto. Saulo pensó que estaba en lo correcto. En su manera de actuar y en su manera de vivir pensaba que de esa manera agradaba a Dios. Entonces Pablo perseguía a los cristianos porque en su ignorancia o alguien por allí le había dicho que lo único que hacían los cristianos es hacer revoluciones, es transformar las mentes de los demás,
como muchos dicen por ahí, que nosotros lo único que hacemos es lavarte el cerebro. Y él pensaba igual. Y empezaba a perseguir a la iglesia hasta que los mataba. Y daba órdenes de que los asesinaran. Sin embargo, usted conoce el resto, pero si alguien no lo conoce, una luz se le aparece mientras iba en su caballo con sus soldados. La luz lo tumba al suelo y él dice: ¿qué es esto si yo soy Saulo? Algo más fuerte que yo me tumbó, una simple luz. Entonces él entendió, dice: hey, ¿quién eres tú? Y dice que la luz lo cegó y escuchó una voz que le dice: yo no soy los cristianos, Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Yo te persigo? Yo persigo a los cristianos, pero soy Jesús al que tú persigues. Entonces, si persigo a los cristianos, ¿te estoy persiguiendo a ti? Exacto. Yo soy Jesús al que tú persigues. Usted conoce la historia, conoce todo lo demás. Después él se presenta con Ananías, Ananías ora por él, la ceguera se le quita y él tiene una transformación. Y él más adelante hasta dice: y todos los que hemos sido bautizados en su nombre. Él mismo fue a recibir el bautismo en el nombre de Jesucristo. Allí dice clarito, Él no fue bautizado en otras cosas, ni en nombres, ni en títulos, ni en facultades. Él fue bautizado en un solo nombre y lo menciona, en el nombre de Jesucristo. Y después de que es bautizado en el nombre de Jesucristo, escribe esta carta. Y nos escribe a nosotros. Y luego dice él: y yo, como un abortivo, o sea, se pone de lo más bajo. Se les apareció a muchas personas Jesús después de su resurrección. Y al último, así como yo, el más pequeñito entre todos. Imagínense el aborto de un bebé, hermano. El aborto de un bebé es un bebé muerto. ¿De acuerdo? Y un bebé muerto termina en basura. Entonces él dice: y yo como basura, como lo último, como un abortivo, se me aparece a mí. Y luego dice él: y yo no soy apóstol porque me hayan dado el nombramiento de apóstol, sino por gracia de él. Pero lo importante aquí es lo que él expresa. Dice: tanto amor tuvo para parecérseme a mí. Yo, el último, el que perseguía a la iglesia, su amor es grande. Oh, ¿aún me ama? Aún con todo lo que hice, aún él me ama. Y este es Pablo hablando. Y luego menciona ahí en el capítulo 15, dice: como la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Yo no nomás creo que sean unas simples buenas noticias. Que Jesús haya resucitado no solamente son buenas noticias, son las mejores. ¿Alguien puede decir, hermano, acerca del amor? Mencionaba nuestro pastor hace unos momentos, que dicen: bueno, Dios nos ama, hagamos lo que hagamos, no va a haber problema. Dios ama a toda la humanidad y como todos somos hijos de Él, es lo que menciona mucha gente, piensan que porque todo mundo le llamamos Padre y porque Él es el Padre de la creación, entonces todo mundo somos hijos de Él. La palabra de Dios dice que somos creación de Él, pero muy pocos que somos los escogidos somos llamados hijos de Él. Y esos son ustedes y yo. Y todos los que se animen también a pasar por la pila y ser bautizados en su nombre. Sí. No, realmente no quiero lastimar a nadie. Si alguien tiene otra doctrina distinta, lo siento mucho, pero yo tengo que predicar lo que aquí dice. Y aquí no dice él, aquí no dice la palabra que la gente, en este caso Pablo y todos los demás hermanos, no menciona la palabra que ellos hayan sido bautizados en títulos ni en facultades, ni en el nombre del Dios omnipotente, ni en el poderoso de Israel, ni en el gran yo soy. Todas esas son facultades de Dios. El Hijo es una facultad de Dios porque nació por medio de la Virgen María. El Padre porque creó el universo, es una facultad de Dios mismo. El Espíritu Santo porque usted no lo ve pero habita entre nosotros, es una facultad de Dios. Pero no dice ahí que nadie en todo el libro haya sido bautizado en los 3 títulos, en sus 3 facultades y en todas las miles de facultades que el poderoso de Israel es una facultad. Antes le decían Jehová de los ejércitos. Si es así, entonces mucha gente se bautizaría en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Pero Él nos ha dado un nombre que no era conocido, ahora es conocido por amor de Él a la humanidad. Dice, les voy a presentar mi firma. Yo tengo todos los bienes que se necesitan. La riqueza es mía, dice Él. Mía es la riqueza, mío es el poder. Yo tengo la firma para que tú tengas lo que necesitas. Pero ¿sabes qué? Si tú vas y pones una facultad mía, no te van a dar nada en el banco. Tienes que poner mi firma. Y mi firma es Jesucristo. Aleluya. Porque Él nos ama. Me impresiona lo que pasa en el capítulo 4 de Lucas. Si usted quiere abrir la Biblia mientras yo digo esto, no hay ningún problema. Lucas capítulo 4, si usted lo puede hacer. Jesús dice que se presenta a la iglesia y empieza a predicar la Escritura. Y luego dice allí, el Espíritu del Señor está sobre mí, es lo que dice allí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Pero lo que me impresiona allí es cuando Jesús cierra el pergamino o cierra el libro y luego se va y se sienta. Y la gente, cuando lo vio que se sienta, como que esperaban algo más, se le quedan mirando. Y dice allí que se para una vez más y dice, hoy se ha cumplido la Escritura. Así como sentándose, terminando de decir todo, llegan de cuenta que no hay nadie acá arriba y se sienta. Y todos se quedan mirando, bueno, ¿ya terminó o que hay más? Y luego se para y dice, hoy se ha cumplido. Mucha gente no lo entendía, otra gente sí lo entendió. Hay tres grupos, hermanos, que se reúnen en las iglesias. Y estoy seguro que usted se encuentra en alguno de ellos. El primer grupo es el hermano que conoce todas las cosas de Jesús. Tiene el conocimiento genérico, la teología de Dios, el conocimiento profundo, la escatología, lo más tremendo. Y ha tenido unas experiencias en Dios tremendas que la gente dice, wow, solo a ti te pasa eso, ¿no? También a mi hermano y a mi hermano que también tienen el conocimiento, nos ha pasado. De veras, sí, tuvimos sanidades y otros casi de muerte y etcétera, etcétera. Experiencias tremendas. Tienen el conocimiento de Dios, pero hay un segundo grupo que han tenido un toquecito de Dios. Vienen al altar y han recibido bendición y cosas hermosas, pero no se han animado a tomar una determinación. No se han animado a tomar un compromiso de meterse a un paso más extremo. Decía mi hermano, de lo natural a lo sobrenatural. Pero también hay otro tercer grupo, Para el segundo grupo, hoy es el día de que lo haga. Pero hay un tercer grupo. Y en este tercer grupo me quiero enfocar un poquito porque es un grupo donde piensan, solo conocen de Dios por lo que les mencionan, pero no han tenido una relación con Dios o no han tenido el toquecito, aunque sea, de lo que es Dios en su esencia. Ni siquiera han probado venir a hincarse y recibir de Dios un poco. A veces tienen temores de pasar al altar porque dicen, no, sabrá, ¿quién sabe que vaya a hacer eso? Pues pasan ahí, se ponen a llorar, sabrá Dios que no sé qué estará pasando en esa iglesia. A lo mejor el pastor les dio un poison, ahora ya se me olvidó el español. Veneno, a lo mejor les dio veneno allá entre la agüita y llegaron aquí, están todos asustados. Y el otro dice, sí, yo lo vi en la película de Batman, ahí pasó. De modo que no sea de veras. No, ya se metió a la televisión. Aquí no se ve televisión, es lo bueno. Pero imagínense, en este tercer grupo, hermanos, es al que yo quiero hablarle ahorita. El amor de Dios, la Biblia habla y dice que Dios es amor, pero también es fuego consumido. Sí es cierto que Dios te perdona todas las cosas que haces. Pero cuando Pedro se le revela la fórmula de salvación, en Hechos capítulo 2, verso 38, y se le revela el bautismo en el que te debes bautizar. Y él habla bien clarito y dice, arrepiéntete primero. ¿Y qué es arrepentirse? Lo hago y lo vuelvo a hacer.
me separo. Una separación, decía mi hermano en la mañana. Olvídate de todo tu pasado, pero no lo recuerdes más. Estas palabras se las dijo Jesucristo a una mujer que la estaban apedreando. La iban a apedrear. No tiraron nada, perdón. No le hicieron nada. Pero estaban listos. Y Él mismo les dijo a todos: el que se sienta limpio arroje la primera piedra. Y ya que se fueron, Él le dijo unas palabras a esta mujer, a María Magdalena, y le dice: ni yo mismo te condeno, ve en paz, pero ya no peques más. Hay un compromiso contigo, te perdoné, fíjate, ¿dónde están los que te querían apedrear? Se fueron. Sencillito, yo tampoco te voy a condenar. No más que hay un compromiso entre tú y yo, no peques. En la historia de la existencia del hombre y la redención que Dios da al hombre, se suman unas frases que son estas: Dios creó al hombre, el hombre peca y queda sin esperanza. Dios se hizo hombre y murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Estas palabras son las que usted conoce solamente en el aire. Bueno, ese es el Jesús que yo conozco. El hombre nace, Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, empieza a crecer la humanidad, se olvidan de Dios, tuvo que venir un diluvio, los extermina a todos y quedaron unos cuantos en el arca, y empiezan a hacer una vez la oportunidad. Viene Jesucristo porque mira que el mundo se va otra vez dando la misma vuelta, el mismo ciclo de pecado y de olvidarse de Dios. Viene Jesús, lo crucifican en una cruz, Él resucita para ofrecerte por medio de su sangre perdón de tus pecados y tus faltas, pero haciendo un compromiso como que deja todo atrás, olvídate. Y después, volviendo a lo que Pedro decía, entonces Pedro lo recalca. Entonces dice: arrepiéntete, olvídate, y bautízate en el nombre de Jesucristo. Y te lo dice bien claro. Y te dice para qué es. El nombre de Jesucristo es para perdón de pecados, no es para sanidad, olvídate. No es para eso. Eso es porque Dios es muy grande es grandísimo en misericordia. Él lo quiere hacer, pero Él no vino a sanar, Él vino a salvar. Él dice: arrepentido, bautízate para perdón de pecados. Así es que, si el mundo cree que el nombre de Jesucristo solo se debe usar para sanidad, y Dios es tan grande, sana, y luego ya se usa también para beneficios económicos, ya se usa. Levante la mano todos los que tienen deudas, no se preocupen, en el nombre de Jesucristo se acabe toda deuda. Y miren que Dios es bueno y lo tiene con comida, desayuna, come y cena, y después hasta un lonchecito extra. Pues estamos como estamos. ¿Sí? Dios es bueno. El nombre de Jesucristo se usa para todo eso. Y cuando el enemigo está haciendo un trabajo feo en alguien y lo posee, y van en el nombre de Jesucristo: demonios, sal de aquí. Y Dios libera, como lo hizo también en la Biblia con el Gadareno. Dios es muy bueno. Pero a la hora de lavar los pecados, ¿qué problema con todas las doctrinas? Miren qué facilito, hay que orar, hay que usar a Jesucristo para lo que nos conviene, para esto, pero para salvación, que es lo más importante, no se usa. Y tenemos problema con eso. Yo sé que estoy hablando con un pueblo entendido. Sí, usted que ha leído la palabra de Dios, hermano, yo ya le di vuelta a esto y nomás no encuentro ni un convertido en los 3 títulos, no lo encontré. Jesucristo, porque en Él habitan las 3 facultades: Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo, Mateo 28, 19. Pero les dice a todos y les dice: vayan y doctrinen a los demás, bautizándolos en el nombre. Allí no dicen los títulos ni en los nombres, habla en singular. ¿Cómo es posible que tanta ignorancia? No sé si me estoy saliendo del tema del amor, porque Jesucristo tanto es su amor, que lo que quiere es que alguien se convierta en esta noche, en esta tarde. Es grande su amor. No me voy a meter en doctrina, pero el nombre de Jesucristo es para salvación. Los títulos le pertenecen a Él.
¿Está conmigo? Si he hecho mentiras, entonces póngase a orar y dígale: Señor, si está haciendo mentiras, cállalo. Si está haciendo la verdad, en el nombre de Jesucristo, enseña. Qué bonito lo que pasa en San Juan 3:16. Y esto se conjuga también con Primera de Juan 3:16, donde habla, bueno, Juan, cuando escribe sus libros, sus tres libros de epístolas, y aparte el libro de San Juan, cuando escribe esos 4 libros, Juan, si usted se fija, el 90 y tantos % habla de amor. Por eso le decimos el discípulo del amor, ¿no? Y hasta le decimos el discípulo amado. Muchos le llaman el amado de Jesús, y otros piensan: oye, pues, ¿cómo que Jesucristo nomás lo amó a él? Pues, ¿qué tenía preferencias Jesús o qué? Yo no quiero meterme mucho en este tema, pero creo yo que sí tiene preferencias Jesús. Porque dice, en la mañana estábamos viendo, que dice que Dios los llama a todos, pero escoge a unos cuantos. Y a los que escoge, los manda a su iglesia para que escuchen palabra. Y todos los que están aquí son escogidos, pero depende de usted aceptar el compromiso. Dice el Señor: los llevo a mi iglesia para que escuchen palabra, los escoge a todos, todos, todos. Bienvenidos los que llegaron hoy. ¡Qué bueno! Son escogidos también, son escogidos los que van llegando, son escogidos del Señor. Lo único que hace falta es aceptar el compromiso. San Juan 3:16, usted lo lee y lo conoce. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Su amor fue grande, tremendo, que dio a lo único que tenía. Dice aquí: su único hijo. Su único hijo, Jesucristo. Lo da para que el mundo sea salvo. Pero dice: el que crea en Él sea salvo. Todo el que crea en Él. Lo que estamos hablando ahorita es palabra, y la palabra no se contradice. Si usted lee un libro con el otro y pide entendimiento a Dios, Dios se lo da al que la pida. ¿Se acuerdan que la Biblia dice: el que pide recibe, el que toca se le abre? Así es Dios con nosotros. Si usted simplemente se cree intelectual y dice: yo voy a leer porque yo soy tremendo, yo entiendo cualquier cosa, voy a leer esto, no me importa si oro o no oro, yo voy a entender, soy muy inteligente, entonces va a tener muchos problemas y muchas dudas. Pero cuando nosotros nos sometemos al conocimiento de Dios, suplicando también de Dios que nos enseñe, que nos dé el entendimiento, entonces no va a ser ningún problema las doctrinas. Esta es una sola doctrina: el Evangelio de Jesucristo es amor, pero también es compromiso. Voy a imaginarme ahorita, y los voy a invitar que se transporten un poquito a la muerte de Jesús y observen un poquito en su mente los soldados que se encargaron de traspasar sus manos con los clavos. El soldado romano que atravesó su costado. La otra persona que hasta lo escupió. Y todas las miles de personas que se les había hecho un bien diciendo: crucifícale. 10 leprosos que menciona el libro. Y no menciona, si dice la Biblia, creo que es en el último verso de Juan, y si todas las cosas que hizo Jesús se hubieran escrito, no alcanzarían todos los libros del mundo. Allá, creo que es el último verso de Juan o de tercera de Juan. Pero imagínense, solamente habla de 10 leprosos que los limpió, y luego da el ejemplo: y uno regresó y le dio gracias, y los 9 no sabemos. Pues ese que le dio gracias estaba ya diciendo: crucifícale. A otro le otorgó la vista, le hizo un bien. Esta persona necesitaba ver, y a la hora de que Jesucristo estaba listo, lo tenían allí, entonces decía también: crucifícale. Y los romanos que estaban allí listos para clavarle los clavos, yo no dudo que muchos de ellos pensaban razonadamente y decían: bueno, ¿qué
mal está haciendo este hombre, pero ni modo, soy un soldado y tengo que obedecer. Tal vez veían el rostro de Jesús sintiendo los dolores de cuando entraba el clavo en su mano, de cuando entraba en sus pies, pero tenían que obedecer. Sin embargo, imagínense que un soldado habla y dice: voy a escribir mi carta. Yo soy ese soldado que le puse los clavos a Jesús. No sé qué cosas hizo este hombre, pero yo tuve que clavar sus manos. Y cuando miré su rostro mientras yo clavaba sus manos, no miré un rostro enojado que me decía: la vas a pagar después. Miré un rostro que decía: ¿sabes qué? No importa, yo te amo. Imagínense a alguien, otra persona que llega y dice: yo voy a escribir mi carta también. Quiero que todos la lean. Yo soy ese hombre que atravesé el costado de Jesucristo. Yo quería ganarme una medalla y vi que todos lo querían crucificar, y yo dije: me voy a ver muy bien delante de todos, todos me van a aplaudir. Y le encajé en su costado a Jesús. Pero cuando vi el dolor de Jesucristo, vi su rostro, no vi un rostro que me quería lastimar, sino que me decía: te amo. Aún así te amo. Imagínense a alguien que está aquí escrito y que dice: ¿sabes qué? Yo no quiero hablar de eso. Déjenles digo, yo soy alguien que ustedes conocen. Mi nombre es Pedro. Yo soy el que escribí allí. Yo soy al que se me dio la fórmula para que sea la salvación. Y déjenles cuento quién soy yo. Yo anduve con Jesucristo cuando un barco estaba por hundirse. Observé cómo Él hacía tantas maravillas. Yo anduve con Él cuando otros querían lastimarlo, y hasta un soldado llamado Malco se puso, se lo iba a llevar. Y yo dije: yo voy a defenderte, Jesús, y le corté la oreja. Y Jesús me regañó y me dice: no hagas eso, Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, si yo por ti hasta doy mi vida, yo hago lo que sea por ti. Y Jesús le dijo: cállate, porque antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y dice: yo soy ese hombre, soy un traicionero y un mentiroso. Porque llegué al momento en que Jesucristo estaba por ser crucificado, y llegaron los soldados y me preguntaron: tú eres uno de ellos porque te pareces a Él, hablas como Él, caminas como Él, te vistes como Él. Y Él dijo: no, yo no lo conozco. Y dice él: y cuando llegué allí vi su rostro, pensé que Él se iba a sentir mal conmigo, y me vio con un rostro que decía: te amo, Pedro. Quisiera preguntarle a ustedes esta tarde: ¿quiénes somos nosotros? Capítulo 8 de los Salmos dice, escribe David, dice: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Somos poquito menor que los ángeles. Un solo ángel exterminó no sé cuántos miles de filisteos. Muchos. Sansón, el hombre que se conoce la historia, fuertísimo, con una quijada de asno, 1000 filisteos. Pero cuando llegó el 1000 ya estaba así como: necesito agua. Y un solo ángel exterminó varios miles. Se me olvida el número, pero fueron varios miles. Y nosotros somos poco menor que los ángeles. Sin embargo, los ángeles en el cielo, si usted investiga Apocalipsis o Revelación, el libro de Revelación, se va a dar cuenta del trabajo de los ángeles en el cielo. Dice el capítulo 4 que ellos no cesan día y noche de decir: santo, 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 bendito el que viene, bendito el Señor. Ese es el trabajo de los ángeles, día y noche, solo adorando, solo alabando, solo adorando. Y nosotros somos menores que los ángeles. Pero nosotros somos muy intelectuales. Nosotros conocemos mucho de Dios. Y Jesucristo, enseñándole a Juan, entonces le dice: Juan, escribe, y quiero que escribas acerca de mí. Por eso es que Jesús se le acercaba a Juan. Alguien piensa que Juan, porque allí dice que Juanito era el que se le acercaba a Jesús. Disculpen, yo creo que Jesús se le acercaba a Juan. Yo creo que Jesús se le acercó a Pedro.
cuando estaba Pedro allá queriendo pescar y no encontraba ni a la derecha ni a la izquierda, no fue Pedro a buscar a Jesús. Jesús fue allí porque le iba a dar una lección a Pedro. Y después de que escuchan la voz de un hombre de allá que le dice: ¡Hey! ¡Ya no batallen! ¡Avienten la red a la derecha! Y luego por ahí mencionan y dice: bueno, no alcanzo a mirar quién es, pero en tu nombre lo vamos a hacer. En tu nombre. Sin saber quién estaba allá, el nombre de él tiene poder, aunque ni siquiera lo estés mirando. Avienta su red, dice que la red no era tanta que casi se rompía. Pero el amor de Dios era tan fuerte que quería tener un encuentro con Pedro. Y cuando Pedro sale, ve a Jesús que ya estaba adorando un pez. ¿Quién se lo dio? ¿Quién sabe? Pero él ya lo estaba adorando. Yo no dudaría que el pececito fue solito. Señor, yo voy a ser tu alimento. Yes, yo soy el pececito, alimento de Jesús. Yes, yo no lo dudaría. Él es el Padre de todo, porque una creación de Él no va a venir a Él. Y dice que lo estaba adorando. Y estaba cocinando, y cuando llegó Pedro, tenían toda la noche, porque creo que en la madrugada es cuando los pescadores agarran sus peces, pues tenían todo, y tenía hambre. En la mañana olía, qué rico está cocinando Jesús. ¿Cómo se llamará ese platillo? Qué rico. Y olía rico. Y cuando Jesús le ofrece de comer, entonces Pedro en su desesperación empieza a comer. Y es cuando Jesús, en su desesperación, en su necesidad, en su hambre, quiere hablar con él. Cuando el pueblo del Señor viene a su iglesia con hambre, Dios quiere hablar contigo. Es muy bueno venir con hambre, por eso dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es importante venir con hambre. Y él en su hambre, Jesús le hace unas preguntas: pero, ¿me amas? Y cuando usted lee, si alguien se anima, lea la Biblia en un libro en griego, una traducción del griego al inglés o al español, y investiguen esa parte. Y luego habla allí de dos amores. Porque en griego existe el amor ágape y el amor fileo. Y luego en la Biblia griega dice: Pedro, agapes me. Porque el amor ágape es el amor que no tiene barreras. El amor que dice: lo doy todo por ti. Ese amor se parece mucho a los novios cuando se quieren casar. Mi amor, yo debajo de la luna y las estrellas. ¿A poco no, hermanos? Seamos honestos, ¿verdad? Y la hermana, y le dice: Pedro, agápesme. Y luego la contestación de Pedro en la Biblia en español dice: sí, Señor, te amo. Pero en griego dice: sí, Señor, filis. Y el amor fileo es un amor sin compromiso. Es parecido a: Señor, me caes muy bien, nos la llevamos bien suave, te aprecio demasiado. Y luego por segunda vez, Pedro, agápesme. Sigue comiendo: Señor, fileos. Se animaba a decir. Y en la tercera vez tampoco se animó, porque le dice: Pedro, agápesme. ¿Me amas con todo y dejarías todo por mí? Y deja de comer. Y luego: Señor, pero si tú lo conoces todo, hombre. Tú me conoces, sabes que te negué. Me conoces como soy. Y Jesús le dice: exacto, te conozco. Por eso te voy a dar un trabajo. Apacienta mis ovejas. Y te voy a dar las llaves. Lea la Biblia, hermano. Y dice: y te voy a dar las llaves del Hades y de los cielos. Y lo que tú ates en la tierra será atado allá, y lo que desates en la tierra será desatado allá. Y Pedro no lo entendió, hermano. Él decía: de acuerdo, me vas a dar la llave. Tal vez es como humano, me va a entregar una llavecita de esas como la de los carceleros, y a lo mejor voy a estar allá en el cielo y voy a estar recibiendo a los hermanos. San Pedro aquí, vas a ser el hermano Edwin. Aquí soy Pedro, a ver su nombre, déjame ver si está en la lista. Tal vez como humano se pudo imaginar eso,
y no entendía de qué llave hablaba Jesús. Sin embargo, cuando usted lee los hechos de los apóstoles, lo que pasa con todos los apóstoles, sus experiencias, lo primerito que aparece es lo que había unos judíos por allí y estaban observando. Dice que venían de muchos lugares, de muchos contornos, de muchos países, y los judíos pues se sentían en casa. Mucha gente nos visita, nosotros somos los judíos, todo el mundo sabe de nosotros. Y dice que había allí muchos y empezaron a hablar en lenguas, y las lenguas eran similares a todos los que venían de otras naciones, y se quedaron perplejos, impresionados, atónitos, y dijeron, bueno, ¿qué es lo que está pasando con estos? Los escuchamos que hablan en nuestra lengua. Entonces muchos impresionados, pero los judíos, nosotros somos los número uno, así es que nosotros sabemos qué es lo que pasa. ¿Saben qué? No se preocupen, están ebrios. Entonces Pedro es cuando se le revela la llave. Dicen, ellos no están ebrios como vosotros pensáis. Ese Jesús al que vosotros crucificasteis. Y les habló así. Y dice que todos se impresionaron, se empezaron a sentir como pequeños, como nosotros. Sí, Él vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Les empezó a hablar clarito a los judíos. Él no vino a otras naciones, vino a los judíos. Y ustedes lo dejaron pasar y prefirieron que se crucificara. Es entonces cuando ellos en el capítulo 2 le hablan y le dicen, Pedro, explícanos, porque ya nos dijiste todo lo que hicimos y tienes razón. Pero debe haber una solución, no podemos quedarnos así como culpables. Es cuando Pedro les dice, no se preocupen, aquí les va. Solo arrepiéntanse y bautícense en su nombre. Y si revisamos la Biblia, vamos a encontrar que todo pasa en su nombre. Hechos 4:12. En ningún otro nombre hay salvación. Porque no hay otro nombre dado del cielo, dado a los hombres, así dicen, en el cual podamos ser salvos. Y habla del nombre. Yo soy padre porque tengo mis hijos. Soy hijo porque tengo mis padres. Tengo un espíritu porque estoy vivo, y cuando me muera, el espíritu regresa al quien lo dio. Así dice aquí. Yo también tengo 3 facultades. Yo también tengo 3 títulos. Pero tengo un nombre. Y cuando voy al banco y voy y cobro mi cheque, señor padre, fírmele aquí. Yo busco, disculpe, ¿a quién le habla? Oh, señor hijo. No, yo no soy ese. Oh, señor espíritu. No, me hablan por mi nombre. Señor Eliud, fírmele aquí. No hay problema. Entonces yo firmo. Y cuando firmo mi cheque, entonces le pongo allí Padre González, o Hijo González, o Espíritu González. Yo no sé cómo firma usted. Espíritu González. Ratoncito. ¿Cómo firmaremos? Yo no sé. Lo único que sí sé es que cuando usted va al banco, lo que vale es su firma. Si no, no le dan nada. Vale su nombre. Si no, no le dan nada. Y aun cuando tiene una firma que tal vez no se le parece, porque a veces algunos hacen un garabato, ¿no? Usted voltea a ver la línea, pues ¿a dónde va? ¿De dónde empezó? ¿De dónde terminó? ¿Y esto qué? Es mi firma, así me llamo. Con esa firma no sé cómo te llamarás. Pero esa firma es representación de lo que aparece en el contrato de valores en el banco. A usted le hacen un contrato de valores. Usted firma allí y dicen, usted va a depositar a ver su cuenta con $100. Aquí hay un contrato de los valores que usted tiene. Entonces usted ya no firma nomás, ahí aparece su nombre y domicilio y todo lo demás. Y al final un garabato que dice, ese soy yo. No importa, ese garabato está diciendo que usted es quien es. Jesucristo también tiene su firma. Y la firma acá en nuestra alma. Usted, el que es lavado con la sangre de Jesucristo y es bautizado en su nombre, no en sus facultades, no en sus títulos, no en sus sobrenombres. Jesucristo tiene muchos sobrenombres y llamarás su nombre Emmanuel, y llamarás su nombre Todopoderoso,
y llamará su nombre Príncipe de Paz, Dios con nosotros. ¿Qué más dice? Consejero, admirable, ¿sí? Dice, y llamarás. Porque así le decimos, oh Padre, tú que eres el consejero, el príncipe de todos. Sí, cuando nos referimos a Él, le decimos todo lo que Él es. Como diciendo, llega nuestro niño, papi, tú eres lo máximo, papi. No, tú, hombre, te vi jugando básquetbol, eres bueno, papá, eres el mejor. Y el papá, amigos, yo sé, gracias, me hace sentir bien. Nuestro Dios se siente muy bien cuando usted se hinca y le dice todo lo que Él es para usted. Se siente muy bien. Padre, tú eres el creador del universo, eres lo máximo, te amo. Sin embargo, revisa usted su vida, lo que usted era antes. Y cuando se hinca, si se acuerda de lo que pasaba y de quién era usted, si ahorita que ya es lavado con la sangre de Cristo, el enemigo le quiere recordar lo que ya era usted. Cuando eres lavado con la sangre de Cristo, tus pecados son perdonados. Lo dice allí. Dice, arrepentido, dícese en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados. Lo que haya pasado en tu vida no importa, ya fue borrado. Pero a veces el enemigo, es tan astuto, y estás orando y te empieza a decir en el oído, ¿quién crees que eres? Acuérdate lo que hiciste. Si a nadie se le va a olvidar, ¿a poco crees que tu memoria se va a borrar así nomás? Pero ese es un buen momento, hermano, para que usted no le tenga miedo al enemigo. Es un buen momento para que le diga, ay, ya sé quién eres. Déjate enseño algo que tal vez se te olvidó a ti también. ¿Te acuerdas cuando los tuyos encajaron los clavos del maestro? ¿Y te acuerdas cuando se clavó también la lanza? ¿Te acuerdas lo que salió de allí? Lo que salió de allí lavó mis faltas. Así es que lo único que tienes que ir a ver, mira las heridas de Jesús para que veas por qué eso sale. Aún así nos ama. Fíjense lo que pasa en Efesios capítulo 2. Quiero terminar con esto. Efesios capítulo 2, si lo tiene puede abrirlo. No me gustaría decir un verso que no diga lo que es, y si no lo digo, reclámeme y diga, hermano, disculpe, pero no está leyendo lo que allí dice. Es mucho mejor. ¿Ya, hermanos? Gloria a Dios, son muy rápidos. Efesios 2, del 1 al 5 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y termina diciendo, por gracia sois salvos. No porque eres abogado, no porque estás bien guapo, te miras en el espejo y dices, me iba a peinar, pero no necesito nada. No porque vengas de un linaje de personajes con firma y con apellido, no, es que yo soy de los Gamaliel, y es que yo soy de los Quirarte. No porque vengas de donde vengas, hermano, eso no significa nada. Nuestro pastor nos lo dijo en la mañana. Es por pura gracia de Dios. Por gracia sois salvos. La ventaja que tenemos nosotros es que entre todos los llamados, que es toda la humanidad, todos son llamados, vengan a los pies de Jesucristo. Y entre todos los llamados, escogió a los que estamos aquí. Lo escogió usted. Quizá usted ya es lavado en la sangre de Cristo, pero lo escogió para que escuche esto, para que no se le olvide que el que no ama no ha conocido a Dios. No importa que seas lavado en la sangre de Cristo, si no amas, aún no te das cuenta qué es lo que está pasando.
Y si es usted el que ya tuvo un encuentro aquí con Dios, pero no se anima a tomar compromiso, es un buen momento el mensaje para usted, para que diga, bueno, si a Pedro le hizo un trato con él, ¿de veras me amas? Es un buen momento para que usted también levante sus manos aquí en el altar y diga, ¿sabes qué, Señor? Ya basta de creerme el intelectual, ya basta de creerme muy inteligente y de decir, no, mira lo que aquí se dice, si yo sé mucho más que ustedes, yo leí la Biblia como 10 veces, el pastor apenas la acaba de terminar, y el hermano Eliud apenas ya mero la acaba, yo ya la leí muchas veces. Es un buen momento para decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no soy nada, igual que David cuando escribe, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El mismo David, cuando escribía, él se sentía de lo peor, al igual que Pablo cuando dice, y como un abortivo te apareciste a mí. ¿Quién soy yo también si yo perseguía a la iglesia? Así era David. Por eso Dios estaba contento con David, porque él, su corazón, era muy parecido a Dios. En su corazón hacía algo malo, inmediatamente la conciencia operaba y llegaba, ¿sabes qué? No soy nada. La verdad, no soy nada. Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra todas mis rebeliones. Es un buen momento para que usted, que ha tenido ya un pequeño encuentro con Dios, tome un compromiso. Y también es un buen momento para que, si usted no conoce naditita de Dios, se anime a decir, a ver si de veras Dios es real, voy a pasar al frente a ver si es cierto que lo que sienten yo lo puedo sentir. A mi Dios le gustan los compromisos, a mi Dios le gustan los tratos, y si usted quiere hacer un trato con Él, quiero pasar al frente a ver si es cierto, entonces yo se lo compruebo. Aleluya. Voy a invitar a que se ponga de pie, hermano. Aún así nos ama. Aún así nos ama. Usted trabajó toda esta semana y en esta semana lo hicieron renegar y usted se enojó y el Señor lo ama. En esta semana alguien iba manejando y se le atravesó y usted dijo, ¡hey! Luego el coraje. Mira, que no sabe manejar. ¿Qué aprendió en Sur Carolina o qué? No, si los de Atlanta sabemos manejar, pero los de Sur Carolina... No es cierto, pero a veces pasa eso. Y en vez de molestarnos, yo creo que es un buen momento para decir, mira, el Señor nos ama a pesar de todas las cosas que cargamos, que deberíamos separarnos de todo eso, de todas las concupiscencias de la carne, pero a pesar de que todavía cargamos algunas, nuestro Dios nos ama. Los invito a que pasen al altar, hermano. Mi deseo es que Dios los bendiga, Dios los guarde en esta noche. Gloria a Dios. Pasen al altar, hermanos, vamos a orar. Dice la Biblia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Gracias. Puede tomar su lugar, hermano, dándole gloria a Dios. El que habla aquí es Pablo. Escribe Pablo esta carta a los Corintios. Y recuerda Pablo un poquito de su historial que usted ya conoce. Antes de eso se llamaba Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Él perseguía a la iglesia. Este era un hombre, no es que haya sido malo, no es que no conociera del Evangelio. Lo que pasa es que él estaba en un conocimiento de la ley de Moisés. Él estudiaba pergaminos, conocía perfectamente el Torah. Conocía la ley de los apóstoles, la ley de Moisés, la ley que en ese tiempo regía a las naciones. Sin embargo, en su ignorancia acerca del que había resucitado, de Jesucristo, él perseguía a la iglesia. No dudo que hay mucha gente en el mundo que aún camina con cierta ignorancia pensando que está en el camino correcto. Saulo pensó que estaba en lo correcto. En su manera de actuar y en su manera de vivir, pensaba que de esa manera agradaba a Dios. Entonces Pablo perseguía a los cristianos porque en su ignorancia, o alguien por allí le había dicho que lo único que hacían los cristianos es hacer revoluciones, es transformar las mentes de los demás, como muchos dicen por allí, que nosotros lo único que hacemos es lavarte el cerebro. Y él pensaba igual. Y empezaba a perseguir a la iglesia hasta que los mataba. Y daba órdenes
de que los asesinaran. Sin embargo, usted conoce el resto, pero si alguien no lo conoce, una luz se le aparece mientras iba en su caballo con sus soldados. La luz lo tumba al suelo y él dice: ¿qué es esto si yo soy Saulo? Algo más fuerte que yo me tumbó, una simple luz. Entonces he trabajado más que todos ellos, pero no soy sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó en Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por el hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cierren sus ojos tantito ahí como están. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ama mucho. Gracias, Jesucristo, gracias. De todos los que estamos aquí, nadie somos dignos de estar aquí, Padre. Nadie. Pero tu amor ha sido tan grande, Padre, que nos tienes aquí, con un propósito de vivificación, de vivir y no de morir. Gracias, Jesús, porque aún nos amas. Voy a visitar a mi amiga. Llega ella al hospital y luego dice: amiga, vengo aquí contigo y quiero pedirte perdón. Dice: qué hermoso. Entonces la que estaba ahí en el hospital dice: no, pues la situación que me encuentro, no tengo remedio, realmente te perdono. Y la otra persona dice: qué felicidad, qué descanso, que ya estamos bien, entonces se acabó el problema. Dice: sí, se acabó mientras estoy aquí, pero sin mi alivio seguimos comandando. Miren, hermanos, de esto vamos a hablar ahorita, porque realmente nuestro Padre es el Padre del amor. Nuestro Padre es amor. Y así dice en San Juan capítulo 4, verso 8. Dice que Dios es amor. Y dice: y el que no ama, ni siquiera lo conoce. O sea, ni me digas Padre, te hincas allí y me dices: Padre que estás en el cielo. Él dice: ¿sabes qué? Yo no te conozco, no sé quién eres, no sé de qué estás hablando. Dice: el que no ama no me conoce, que tú no. Pero vamos a hablar de lo bonito. El amor realmente es hermoso, nomás que también es fuego consumidor. Y como familia, sopórtenme, hermanos. Si digo algo que lastime, diga aleluya. Y si lo quiere, diga ¡ouch! Pero gócese en el Señor. Amén. Amén. El tema dice: y aún me ama. ¡Wow! Dígalo conmigo. Cierra sus ojos tantito y repita conmigo estas palabras: aún me ama. Dígalo. Mi comportamiento en esta semana usted se conoce, pero diga: aún me ama. Mi pasado es terrible, pero aún me ama. Solo usted y yo sabemos por las cosas que han pasado, por nuestro pensamiento, por nuestro corazón y los caminos en los que hemos andado. Pero ¿sabe qué? Bendiga a todos. Voy a tomar su lugar unos momentos, hermanos. Gracias. Me siento en casa. Puedo decir buenas tardes, familia.
¿sí? Porque somos una misma familia y como familia nos miramos todas las cosas de la ciudad. Miramos, y aquí venimos a pulir las cosas que no están bien y las que están bien hay que aprender de ellas. Nuestro hermano decía, pues, hay hormigas manco y yo quiero ser una hormiga manco. Porque la hormiga banco tiene la opción de ayudar a otros, de proveer de lo que ya se almacenó. Y cuando usted almacena el conocimiento de Dios, tiene para dar. Pero si solamente va y necesita, y solo necesita, entonces nunca va a poder dar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una hormiga banco. Ahorita vamos a hablar de algo muy hermoso. Fíjense que mi padre cuenta, y tal vez algunos han escuchado esto, de una mujer que estaba en el hospital muy enferma y tenía una amiga de esas bien cercanas, y tal vez alguien se identifique con un amigo o una amiga, y no sé si le pasó a usted que su amigo, el más que quiere, o la amiga que más que quiere, algún día le hace algo y se lastima tanto porque es su amigo, se siente muy lastimado y dice usted, preferiría que lo hubiera hecho mi enemigo, pero mi amigo. Entonces esta mujer no se sentía muy a gusto porque la mujer que estaba en el hospital había sido agredida. Entonces su amiga fue y la visitó al hospital y que bueno, es cierto que tuvimos conflictos, pero aún nos ama. ¿Cuántos lo creen? Si lo creen, entonces le invito a que abra su Biblia, hermanos. Abra su Biblia. Puede ponerse de pie si gusta. Respeto a la palabra, estaría muy bien. En 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer desde el primer verso al verso 22. Repito, no quiero que mis palabras suenen torpes ni suenen agresivas para nadie. Mi deseo más grande es que mis hermanos, que son ustedes, mi familia, puedan llevarse el consejo de la palabra de Dios y juntos podamos llegar al blanco de la soberana vocación que es Cristo. ¿Están listos todos? Voy a leer, usted puede leer con su vista. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes ha